Sí, efectivamente necesito grabar también, les comento que necesito grabar esto porque no tengo ya mucho material del tercer parcial. Bueno, tengo los videos y demás. Lo que me faltaría es esto de la parte de las clases teóricas, ¿no? Ya, vamos, empezaremos a avanzar. Tema número 5. ¿Qué es lo que se lleva en el tema número 5? Específicamente se lleva tres cosas. Temperatura, se lleva lo que es el calor y se lleva lo que es dilatación. Ya, eso es lo que se lleva. Empezaremos con lo que es calor. A ver, permítanme. ¿Qué es el calor? El calor es una forma de energía. O sea, vamos a, permítanme, voy a poner un dibujito. Este dibujo usualmente les suele ayudar bastante para, para que puedan comprender las diferencias de temperatura, de calor y demás, ¿no? Empezaremos con eso. Ya. Aquí tenemos un pequeño dibujo. Este dibujo que le estoy colocando en este momento solamente es una fogata y hay unas personas, ¿no? Ya. Esto es bien sencillo, jóvenes. Atención, por favor. Vamos a empezar a dar la diferencia entre temperatura y calor. Les he dicho que calor es una forma de energía. Ya. Empezaremos entonces. A ver, tenemos aquí, hay tres personas, una niña, un niño y su papá que están en fogata, ¿no? Aquí hay una fogata que está, ¿qué está dando la fogata en este campamento? Está dando calor, ¿no? Les dice, acérquense mucho a la fogata, les va a dar mucho calor. Sí, si esta niña, por ejemplo, o este niño pone su mano en el fuego, ¿qué pasa? Se quema. ¿Por qué? Porque hay mucho, mucho, mucho calor. ¿Qué pasa si se aleja? Si esta niña o aquí un participante más de la fogata, aquí vamos a dibujar a un participante más de la fogata, ahí está el niño, ¿no? Si este niño que tiene su mano ahí, ¿no? Si este niño se acerca demasiado, siente, escúchenme bien, siente mucho calor, siente mucho calor. ¿Y qué pasa si se aleja? El calor ya no le llega mucho, ¿no? Si se aleja mucho, 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 empieza a sentir frío. Imagínense que esta fogata lo han hecho esta fogata cerca a un nevado. Si se aleja mucho, va a empezar a sentir frío. ¿Por qué? Porque está lejos, lejos, lejos de la fogata. No siente calor. Mire, no siente calor. Mientras más se vaya acercando, empieza a sentir más calor. Se acerca y se apega a la fogata. Siente mucha más calor. Si pone su mano sobre la fogata, hasta se empieza a quemar, ¿no? Eso es calor. Miren, sentir ese calor. ¿Qué es lo que sucede? A ver, les voy a colocar aquí. Vamos a colocarlo aquí. Con rojo. O sea, ¿qué sucede? Esta fogata de aquí que están viendo, miren, ahí está la fogata. Lo estoy remarcando. Esa fogata empieza a emitir o radiar calor. Miren, es como si lanzara unos
unos haces de energía. Empieza a emitir calor. Mientras ustedes estén más cerca, sienten más calor. Más lejos, menos calor. Entonces lo que estamos en este momento viendo ahí es que el calor se está transmitiendo. O sea, ¿qué es lo que se está transmitiendo aquí? ¿Qué son esas líneas rojas? Esas líneas rojas son el calor. Lo voy a poner, calor lo voy a colocar. Esas líneas rojas son el calor que se está transmitiendo. Calor. Entonces, ¿qué es el calor? Aquí vamos a poner la definición. Nos dice lo siguiente. El calor es una forma de energía. Miren, el calor es una forma de energía que se transmite entre dos cuerpos debido a la diferencia de sus temperaturas. Fluye espontáneamente del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Lo que les decía, ¿no, jóvenes? El calor está fluyendo, el calor está viniendo de lo más caliente hacia lo más frío. Por eso hay una flecha. Miren aquí esta flecha que les he colocado aquí. Dice calor y hay una flecha. Esta flecha de aquí, esta flecha es el calor. O sea, tenemos aquí dos cosas. Miren, tenemos aquí una caldera. O tenemos una olla de agua, ¿no? Vamos a dibujar la olla de agua. Tenemos la olla de agua que le hemos puesto en una hornilla que tiene fuego. Ahí está. Una olla de agua, ¿no? Ahí adentro, ¿qué hay? Hay agua. Agua. Si esto está caliente, está empezando a hervir, o sea, está empezando a calentar, está empezando a hervir, ¿no? O sea, empieza a esto a hervir, a calentar, está empezando a evaporarse. Ya. Si ustedes ponen su mano aquí, dicen, ah, me está haciendo frío. Ahí ponen su mano cerca. ¿Qué sienten ustedes? Sienten calor. ¿Por qué? Porque la olla está radiando calor. Ya. ¿Qué nos dice el concepto? El calor es una forma de energía. Ah, ya. Esto de aquí es energía. Lo voy a hacer con otro color para que no se confundan las flechas. Les dice que es esto, estas líneas de aquí se llama energía. Es una forma de energía. Es una energía que pasa del cuerpo más caliente al más frío. No, del cuerpo de mayor temperatura. ¿Quién tiene más temperatura ahí? ¿El agua que está hirviendo o la mano que se está acercando? Esto, ¿no? Esto de aquí tiene mayor temperatura. Si está en estado de ebullición, 100 grados centígrados, ¿no? Esto es temperatura. Vamos a poner temperatura, vamos a poner. Esto tiene mayor temperatura. De ahí nace estas flechas. Parten, inician de donde tiene mayor temperatura y se dirigen hacia donde tiene menos temperatura. Por ejemplo, esta mano de aquí. Esta mano de aquí, su temperatura es muy baja, ¿no? O sea, tiene menos temperatura. Ya, entonces, ¿qué es el calor? El calor es esa energía, ¿no? Son esas líneas, como por decirlo, esas líneas invisibles que están ahí. Ese es el calor.
Eso es el calor, jóvenes. Es energía de un cuerpo de mayor temperatura a otro cuerpo de menor temperatura. Vamos con un concepto más. Un concepto más hablando de esto de calor. Y miren, ya hemos empezado a hablar hasta de temperatura. Vamos, un concepto más. Permítanme, lo podemos reducir. Ahí este es el concepto más jóvenes que nos dice. Ahí tengo ese concepto más. Nos dice lo siguiente. Contacto térmico. ¿Qué es un contacto térmico? Cuando dos o más cuerpos están en contacto térmico cuando intercambian energía. Miren, aquí lo voy a resaltar. Esto es cuando intercambian energía. Muy bien, yo les he dicho, esta energía, ¿qué es esta energía? Esa energía, ahí está. Esa energía, ¿qué es? Es el calor. En este dibujito de ahí, de la olla y la mano, hay contacto térmico, o sea, hay esas líneas de calor que van de lo más caliente a lo más frío. Sí, hay contacto. Alguien me dice, pero Inge, no le está tocando, no hay este contacto, ¿no? ¿Acaso estoy tocando con mi mano la olla? Esto de aquí es contacto, me dice. O sea, cuando yo toque con la mano la olla, hay un contacto. Miren, contacto. Aquí igual hay contacto térmico, ¿ya? Esto de aquí que acabo de dibujar, hay contacto. Está bien, hay intercambio de calor. Sí, hay intercambio de calor. Pero, miren, aquí sí hay intercambio de calor. Pero, en el otro lado, en el otro caso, en este caso de aquí, en este caso de aquí, hay intercambio de calor. Aquí sí hay intercambio de calor. ¿Por qué hay intercambio de calor? Porque hay esas flechas de lo más caliente a lo más frío. Hay esas flechas. Está yendo de lo más caliente a lo más frío. Entonces, en este caso, como hay esas líneas de calor, igual hay contacto térmico. O sea, pero Inge, no se están tocando. Sí, no se están tocando. Porque el concepto de contacto térmico es otro. No es tocarse contacto térmico. Es que haya intercambio de energía. Como se los he resaltado aquí. Tiene que haber intercambio de energía. Lo estoy resaltando. ¿Qué es contacto térmico? Contacto térmico es cuando dos o más cuerpos intercambian energía en forma de calor. En este caso, ¿hay contacto térmico? No se están tocando. Sí, no se están tocando. Pero sí hay contacto térmico. Hay intercambio de energía en forma de calor. Si ponen la mano sobre el fuego, igual hay contacto térmico. Mucho contacto térmico que te está quemando. Si pones tu mano alejada de la fogata, hay contacto térmico. Hay un contacto térmico, ¿por qué? Porque hay esas líneas de calor. Calor, ¿no? Calor. Entonces, aquí hay una cosita, ¿no? Aquí vamos a hacer entonces un pequeño dibujito. Esto es el alto, vamos a poner un dibujito y este es Santa Cruz. Ya tenemos
dos ciudades de Bolivia, El Alto y Santa Cruz. Ya, aquí hay una personita que está caminando y aquí en Santa Cruz hay otra persona que está caminando. El Alto y Santa Cruz. Esta persona dice, vamos a hacer que diga algo y esta otra persona igual dice algo, ¿no? Esta persona del Alto dice, qué frío que tengo frío, dice. Se está quejando, está haciendo mucho, tengo frío. Ya, la de Santa Cruz dice, tengo calor. Ya, miren, nuevamente un último ejemplo, jóvenes, la última vez que voy a decir. ¿Qué es el calor? El calor es una forma de energía que se transmite entre dos cuerpos. Ya, aquí tengo en el Alto y en Santa Cruz. Dice, tengo calor y el otro dice, tengo frío. Pregunta, jóvenes, ¿está bien dicho estas palabras? Tengo calor y tengo frío. Y en el Alto y en Santa Cruz. Y estoy seguro que han debido escuchar esto. O sea, cuando están en la calle dicen, qué frío tengo. Dice. Estoy en la sombra, tengo frío. Estoy en el sol también te quema. Dice. Entonces, ¿está bien decir tengo frío? ¿Está bien decir tengo calor? La respuesta es no, no está bien. Está mal decir tengo calor y tengo frío. ¿Por qué? Porque el calor, miren, ¿qué es el calor? Es esa energía que se transmite. Entonces, al decir tengo calor, es tengo, estoy teniendo, o sea, tengo dentro de mi calor. No, no es eso. Lo que tengo dentro de mí es temperatura. Eso es lo que tengo adentro. Lo que tengo afuera es emisión de calor, radiar calor o radiar frío, ¿no? En todo caso. Entonces está mal dicho, tengo calor. Porque acaso yo dentro de mí tengo calor. No, no tengo eso. Lo que sí tengo, lo que sí debería ser correctamente dicho, es lo siguiente. Deberíamos decir, siento calor. Esto sí está correctamente dicho. Repito nuevamente el ejemplo. ¿Por qué siente calor? Está sintiendo. ¿Por qué? Porque el calor son líneas invisibles de afuera. ¿Qué es el calor, no? Calor. Permítanme, lo vamos a corregir esto. Porque esto es el calor. Estas líneas es el calor, que es energía. Es energía que está pasando de lo más caliente que es el ambiente, le está llegando a la personita. De todo lado, ¿no? Le está llegando líneas. Este es el calor. O sea, no está teniendo calor, está sintiendo calor. Siente la calor. La calor se siente. Se siente. ¿Por qué se siente? Porque viene como líneas, ¿no? Miren nuevamente esto, la olla. La olla, miren, el calor o la calor se siente. Mientras
Eso, entonces lo correcto es decir, siento calor. Ah, qué calor que siento. Está bien dicho. Sentir calor está bien porque los rayos te llegan y lo que tú estás sintiendo con tu sentido del tacto, estás sintiendo calor. O sea, tu cuerpo está sintiendo calor. Y esto de aquí está mal igual. Tengo frío. Está mal dicho. Lo correcto, ¿qué sería? ¿Cómo sería decir tengo frío? En Santa Cruz dices, ah, siento calor, ¿no? Pero decir tengo frío, ¿qué significa? Lo mismo, ¿no? Siento frío. Ya. ¿Qué es el frío? El frío solamente sería que tú estás emitiendo calor. Calor. Ahorita vamos a explicar lo que es del frío. Calor. O sea, en Santa Cruz, nuevamente, en Santa Cruz, el calor está viniendo de afuera, te está como Superman, ¿no? Va al sol, se carga, ¿no? Algo así. El calor de afuera le está inyectando calor de afuera. Mientras que el frío está sacando el calor. En uno saca calor, saca energía, y en el otro coloca energía. Pueden verlo de esa manera, ¿no? En uno coloca energía, inyecta energía, y en el otro saca energía. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede con el frío? Vamos a explicar lo que es el frío. Es algo así, ¿no? Si digamos en este cuerpo de aquí tiene 50 grados centígrados de temperatura. Miren, la temperatura es lo que está adentro, confinado en un recipiente. Dentro de este, dentro de esta, dentro de este cuadrado hay 50 grados, ¿ya? Y el medio ambiente está a 30 grados centígrados. Esto es el medio ambiente. Pongámoslo en el alto, ¿no? En el alto 10 grados centígrados. Vamos a poner el ejemplo. 10 grados centígrados, el medio ambiente. En el alto. Ya. La temperatura va desde lo más caliente, bueno, el calor, energía, va desde lo más caliente. ¿Qué es lo más caliente? ¿Qué es? No, va desde lo que tiene mayor temperatura. ¿Cuál tiene mayor temperatura? Este recipiente cuadrado o el medio ambiente. Ah, lo que tiene mayor temperatura es este recipiente. Entonces, las líneas serían desde lo más caliente, desde lo que tiene mayor temperatura hasta lo que tiene menos. Este sería el calor. Como es medio ambiente, a todo lado va a salir, ¿no? Calor. Calor. Estoy explicando ya qué es el frío. Calor. Esto es calor. Hay calor, que es una línea imaginaria que sale desde lo que tiene mayor temperatura hacia lo que tiene menor. Listo. ¿Qué sucede con el paso del tiempo? Pasa el tiempo, vamos a poner aquí, pasa el tiempo, digamos tiempo, ha pasado unas 5 horas. ¿Qué ha sucedido después de 5 horas? Ha sucedido lo siguiente. Vamos a pasar esto. En este de aquí arriba, miren, en este de aquí arriba, ¿hay contacto térmico? Sí hay contacto térmico.
Ahí está. Esto es el contacto. Eso más voy a aprovechar. Contacto térmico. Hay contacto térmico. O sea, hay transferencia de calor desde lo más caliente, desde lo que tiene mayor temperatura hacia lo que tiene menor temperatura. Hay contacto térmico, hay calor. Pasa el tiempo, 5 horas. ¿Y qué ha sucedido? Después de 5 horas, el recipiente, este recipiente, este recipiente ha disminuido su temperatura. ¿Por qué? Porque pueden verlo así, ¿no? Porque le hemos ido sacando calor. Se ha ido sacando calor. Energía le hemos sacado. Entonces, ha pasado mucho tiempo y ha habido aquí, este recipiente ya tiene 10 grados centígrados. ¿Cuál de los dos tiene mayor temperatura? El medio ambiente, miren, aquí está el medio ambiente, tiene mayor temperatura o tiene el cuadrado. ¿Cuál tiene mayor temperatura? Ninguno, los dos tienen la misma temperatura, 10 grados centígrados y 10 grados centígrados. Entonces, como tienen la misma temperatura, no hay transferencia de calor. No hay esta línea imaginaria de calor. ¿Por qué? Porque tienen la misma temperatura. No hay ese calor. Entonces, al no haber este calor, miren, al no haber nada ahí, líneas de energía, entonces aquí vamos a poner que aquí no hay contacto térmico. Arriba hay contacto térmico. Aquí vamos a poner, aquí hay contacto térmico. Hay contacto térmico aquí arriba. O sea, contacto térmico se está refiriendo a que hay esas líneas de calor, desde el cuerpo con mayor temperatura hacia el de menor temperatura. Pasa el tiempo, ya no hay contacto térmico, ya no hay esas líneas, no, ya no hay esas líneas de calor. Lo que sí hay es aquí hay un equilibrio térmico. Ya, ese es un equilibrio térmico. Es cuando dos cuerpos dejan de tener contacto térmico o no hay líneas de energía de calor. No hay líneas de energía de calor. Ese es un equilibrio térmico. O puede decir que dos cuerpos han alcanzado la misma temperatura. Calor y temperatura estamos viendo. Ya, entonces jóvenes, ahí ya tienen la idea, ¿no? ¿Qué es calor y qué es temperatura? Vamos a realizar un ejemplo más. Vamos a hacer
Ya, vamos a colocar un pequeño dibujo. Nosotros, un ejemplo más jóvenes. Nosotros, por ejemplo, permítanme. A ver, han debido ver esto, ¿no? Usualmente ustedes, a ver, vamos a poner un pequeño dibujo que nos va a ayudar. Un ejemplo más vamos a hacer de esto del calor y la temperatura. Ya, voy a poner un pequeño dibujo. Cuando nosotros tenemos un bebé en casa, ahí tenemos, ¿no? Tenemos que preparar leche. Así ponemos la olla, el agua a hervir en una olla, preparamos la leche para un bebé y listo. Una, tenemos una mamadera. Tenemos una mamadera donde hemos preparado leche. Ahí está la leche, ¿no? Esto es leche. Preparamos la leche, pero ¿qué sucede? Que esta leche está caliente, ¿no? Está mal dicho, ¿no? No, está mal dicho que está caliente. Sería, esta leche, lo que han preparado ustedes, esta leche tiene, vamos a colocar aquí, alta temperatura. Eso es lo correcto, ¿no? Es decir, preparan leche, lo baten con agua hervida, lo colocan agua hervida, lo han levantado, y lo correcto es, no es que está caliente, dicen, ah, qué caliente está, no, está mal dicho eso. Lo correcto sería, tiene alta temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura es algo que está ahí adentro del cuerpo, adentro. Tiene alta temperatura. Eso es lo correcto. Ya. Ahora bien, la mamadera tiene alta temperatura. Pónganse que tiene 80 grados centígrados. Tiene una alta temperatura la leche. ¿Cómo ustedes pueden bajar esa temperatura? ¿Cómo pueden bajar esa temperatura? Para darle al bebé, porque no pueden darle caliente al bebé. Simple, ¿no? Como dice las indicaciones de ahí, le ponen la mamadera dentro de un recipiente que tenga ahí adentro. ¿Qué va a tener? Agua que está fría. Bueno, está mal dicho, ¿no? Agua que tiene baja temperatura. La temperatura del agua va a ser 0 grados centígrados. Ya, tiene baja temperatura. Y la mamadera tiene alta temperatura. Vamos a colocar con otro color, permítanme. La mamadera tiene alta temperatura. Tiene 80 grados centígrados. Fácil, ¿no? 80 grados centígrados y el agua tiene 0 grados centígrados. Listo. ¿Qué pasa? Ustedes ponen el agua, bueno, ponen la leche dentro de esa agua que tiene 0 grados centígrados. Esperan un tiempo, ¿no? Para enfriárselo para el bebé, ¿no? Para el bebé. Esperan un tiempo. ¿Qué ha sucedido? Primeramente antes, ¿hay contacto térmico? Sí hay contacto térmico. Porque desde lo más caliente, que es adentro de la mamadera, la línea de calor va hacia afuera, que es el agua, que tiene baja temperatura. Hay contacto térmico, hay estas líneas de calor. Hay esas líneas de calor. Puedo dibujarlo aquí abajo igual, lo mismo, ¿no? Aquí tengo la leche, que está a 80 grados centígrados. Y aquí afuera tengo el agua, ¿no? Este agua que está a 0 grados centígrados. Entonces, ¿hay líneas de calor? Sí hay líneas, desde lo más caliente
hacia lo más, bueno, desde lo que tiene mayor temperatura hacia lo que tiene menor temperatura. Aquí tengo lo que es el calor. Calor. Y hay hartas líneas, ¿no? No es solamente una. Son varias líneas desde lo que tiene alta temperatura hacia lo que tiene baja temperatura. Calor. Ya. Pasa el tiempo. Pasa el tiempo, ¿no? Pasa el tiempo. Vamos a poner aquí. Pasa el tiempo. Después de un tiempo, ¿qué ha sucedido? Generalmente la mamá nos dice, o si no, los hermanitos dicen, ha enfriado. No, está mal dicho, ¿no? Lo que ha sucedido es que la leche ha enfriado. Mal dicho, ¿no? Lo que sería, la leche ha bajado su temperatura. Ya no es 80, ahora ya va a ser 20 grados centígrados. Ha bajado su temperatura. ¿Y qué ha pasado con el agua? A ver, ¿quién me dice qué ha pasado con el agua? Participen, jóvenes. ¿Qué ha pasado con el agua? A ver, ¿quién dice qué ha pasado con el agua? El agua ha subido su temperatura. El agua ha subido su temperatura. Entonces, si el agua antes estaba en 0 grados, ahora ha subido su temperatura. Pongámosle que ha subido a 13 grados centígrados. El agua ha aumentado su temperatura. Pero miren, sigue habiendo líneas de calor. Sigue habiendo, ¿no? Porque sigue siendo más, con más alta temperatura la leche. Sigue habiendo líneas de calor. Sigue habiendo líneas de calor desde lo que tiene más alta temperatura hacia lo que tiene menos temperatura. Sigue habiendo calor. Ya podemos seguir analizando, ¿no? Pasa, sigue el tiempo, ¿no? Sigue pasando el tiempo. Va a llegar un momento en que la leche, va a tener 22 grados centígrados, pónganse, un dato cualquiera, y el agua va a tener igual 22 grados centígrados. Ahí, cuando ambos tienen la misma temperatura, se ha alcanzado el equilibrio térmico. ¿Cuándo hay equilibrio térmico? Cuando no hay contacto térmico. ¿Qué es el contacto térmico? No hay esas líneas. No hay. No hay esas líneas, ¿no? No hay las líneas. Entonces se ha alcanzado el equilibrio térmico. No hay las líneas, entonces es equilibrio térmico. ¿Tienen alguna consulta? ¿Una pregunta, jóvenes? De esto de la temperatura y del calor. ¿Alguna consulta tienen, jóvenes? Ok, vamos. Alguien me dice, ¿no? Siempre hay los jóvenes que consultan acá.
La pregunta es, Inge, yo hago esto de la leche, ¿no? Yo enfrío para mi hermanito, pero yo me he olvidado la leche en el agua. Me he olvidado ahí en la leche en el agua, la leche que está a alta temperatura, en un agua que está en baja temperatura. Me he olvidado. Ha pasado el tiempo y ¿qué ha sucedido? Ha sucedido esto, me dice. Vamos a copiar, vamos a hacer. Les dice que de aquí ha pasado mucho más el tiempo. O sea, de aquí, estamos aquí, ¿no? Estamos en equilibrio térmico. Me dice, aquí ha pasado mucho más tiempo. Luego yo he revisado el vaso bueno, la mamadera de leche. He revisado la mamadera de leche y aquí está el agua, ¿no? Ahí está el agua. Yo he visto esto y la leche está fría, dice, ¿no? Bueno, tiene baja temperatura. Y el agua tiene igual baja temperatura. Pongamos, no le pongamos cero, porque cero es congelación. Tiene baja temperatura. Por ejemplo, este tiene 3 grados centígrados. 8, 8 grados centígrados. Y esto tiene 8 grados centígrados. Es mentira eso. El agua no se ha conservado a 22 grados. Ni la leche. Ha pasado más tiempo y el agua y la leche están a 8. ¿Qué ha sucedido? Entonces, ¿y el equilibrio? No hay calor. Pues, ¿qué ha pasado ahí? Es que ahí entra un componente más. No son dos cuerpos, lo que ustedes, o lo que el ejemplo ahí les dice. Aquí sería 3 cuerpos. Uno es la leche, otro es el agua y otro es el medio ambiente. El medio ambiente está en 8 grados centígrados. Entonces, miren, medio ambiente 8 grados centígrados. Ha pasado el tiempo y el medio ambiente sigue siendo 8 grados centígrados. Pero ahí hay transferencia de calor todo, ¿no? Aquí en el tercer estado sigue habiendo 8 grados centígrados, pero todavía no se ha alcanzado el equilibrio térmico. ¿Por qué? ¿Por qué no hay equilibrio térmico aquí? Porque la leche está a alta temperatura y está yendo al medio ambiente. El agua igual. El agua está yendo, hay líneas de calor del agua y hay líneas de calor de la leche que están yendo, la línea de calor que está yendo desde lo de más alta temperatura, 22 grados centígrados, hacia lo que tiene menos temperatura, que es el medio ambiente, 8 grados centígrados. Pasa el tiempo y va a suceder lo siguiente, que el medio ambiente sigue teniendo 8 grados centígrados, la leche 8 grados centígrados y el agua 8 grados centígrados. Aquí recién se ha dado el equilibrio. Es otro ejemplo, ¿no? ¿Por qué es otro? Porque aquí estamos viendo 3 cuerpos. Un cuerpo, medio ambiente, 2, la leche, 3, el agua. Si entre los 3 no hay ninguna línea, gracias, miren, escucha, ya. Si entre los 3 no hay ninguna línea, si entre estos 3 no hay ninguna línea, miren, si entre estos 3 no hay ninguna línea, no hay ninguna línea, no hay líneas de calor, entonces recién se da el equilibrio térmico. No hay ninguna línea, entonces hay equilibrio térmico. En este caso, hay 3 cuerpos, medio ambiente,
leche y agua. Son tres cuerpos. Los tres no tiene que haber línea de calor, ¿no? O sea, líneas de calor no tiene que haber. Ahí se da el equilibrio térmico. Aquí estamos considerando tres cuerpos. En el primer caso, solamente, permítanme, lo voy a copiar, ya que estaba al parecer desconectado el micrófono. Vamos a verlo esto, ¿no? En el otro caso, ¿qué era? Vamos a colocar para que tengan todo el panorama, ¿no? En el otro caso, cuando yo no considero el medio ambiente, yo no he considerado el medio ambiente. Tengo la leche que está a 80 grados, el agua que está a 0. ¿Hay líneas de calor? Sí, hay líneas de calor o líneas de energía que va desde la alta temperatura hacia la baja. Está bien. Pasa el tiempo, sigue habiendo líneas de calor porque el agua y la leche siguen con diferencia de temperatura. Hay diferencia de temperatura entre el agua y la leche. Hay intercambio de calor. Luego, llega un momento en el que, vamos a borrar esto, llega un momento en el que la leche está a 22 grados centígrados y el agua está a 22 grados centígrados. Si yo no estoy considerando el medio ambiente, solo son dos cuerpos. Entre estos dos cuerpos, ¿hay líneas de calor? No, no hay de aquí a aquí. No hay de aquí a aquí. No hay líneas de calor. No hay líneas de energía. Entonces, en este punto de aquí hay lo que es el equilibrio térmico. Ahí hay equilibrio térmico. No hemos considerado el medio ambiente. Aquí solo son dos cuerpos. Vamos a poner dos cuerpos. Y aquí son tres cuerpos. ¿No? Dos y tres cuerpos. Ya. ¿Tiene alguna consulta ahora sí, jóvenes, de esta parte? Miren cómo el tiempo también juega un papel importante en esto de la transferencia de calor, de las temperaturas. Calor y temperaturas, ¿no? Es algo bien interesante, ¿no? Ya vamos a hacer un último ejemplito más, pero esto ya resumiendo todo lo que hemos visto. El último ejemplo. Si yo tengo, y por favor van a responder, jóvenes, no están participando, tienen que responder. Por ejemplo, yo tengo dos cuerpos. Tengo el cuerpo A y tengo el cuerpo B. Cuerpo A y cuerpo B. El cuerpo A tiene 30 grados centígrados y el cuerpo B tiene 40 grados centígrados. Ya. ¿Hay líneas de calor? ¿Hay energía en forma de calor? Sí, hay energía en forma de calor. ¿De dónde va? ¿Quién me dice? Lo voy a ir anotando la participación. ¿De dónde empieza la línea de calor y hacia dónde va? Del cuerpo B hacia el cuerpo A. Muy bien. Gracias, Soledad. Hay línea de calor. ¿Es una línea? No, son varias. Del A al, bueno, del B hacia el A. Desde lo que tiene alta temperatura hacia lo que tiene menos. Ya. Esas son las líneas de calor. Calor.
Desde ahora en adelante ya no le vamos a poner así calor, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer? Y esto ya se ve en los libros. En vez de calor, yo voy a poner la letra Q, que significa calor. Q, Q. Ok, todo bien. Calor. El calor que se simboliza con la letra Q se mide en qué? En cal. ¿Qué es cal? Cal es calorías. Calorías es cal. Alguien me dice, Inge, usted nos ha dicho que el calor es energía. Sí, el calor es una forma de energía. ¿La energía en qué se mide? En J, en joules. Ya. Y por si acaso, esto es con donde les pescan al estudiante. Y hay veces les dicen, miren, hay veces les dicen, un cuerpo transmite energía en forma de calor. Les dicen, transmite 5 joules de calor. Y ustedes dicen, no, está mal. El INGE me ha dicho que Q es caloría. Entonces esto está mal. No, falso. Q se mide en calorías, miren. Q es calorías. Pero también Q es joules, por si acaso. ¿Qué es Q? Es calor. El calor se mide en calorías. En el 90% de los ejercicios les van a presentar calorías, pero usualmente para el examen les ponen joules también. Les dicen, hay calor de 5 joules. O también, si son buenos en el examen, les dicen, hay calor, 200 calorías. Cualquiera de las dos unidades vale, ya sea calor, bueno, calorías o joules. Por si acaso en el examen pasa eso. Ve, el calor se mide en calorías, pero también se mide en joules. Todo bien, ¿no? Todo bien hasta aquí, facilito, no hay problema. Esto lo voy a mover un poco. Hasta aquí es llegado. Listo, facilito, jóvenes, fácil. Fácil, ¿no? Fácil, fácil. Pregunta, otra pregunta. Pregunta, jóvenes. Pregunta, pregunta, preguntosa. Si esto está a 7 grados centígrados y esto está a 7 grados centígrados, ¿hay transferencia de calor? No. No hay líneas de calor. ¿Por qué? Porque ambos están a la misma temperatura. Otro. Ya. ¿Hay líneas de calor? Hay líneas de calor. Desde lo que tiene alta temperatura hacia lo que tiene menos temperatura. Eso es la teoría, ¿no? Les dice así. Esto es calor y esto es calor. ¿De acuerdo, no, jóvenes? Desde lo que tiene alta temperatura hasta lo que tiene baja temperatura. Pregunta para ustedes. ¿Esta línea puede ir de aquí hasta aquí? ¿Sí o no? No, no puede ir. Por si acaso. No puede ir el calor desde lo más frío a lo más caliente. No, no, eso es falso.
Esto puede ver así. Esto es lo verdadero, por si acaso. Siempre, no se equivoquen. Siempre es así. Siempre es así. Siempre de los siempre. Siempre es así. De lo que tiene más alta temperatura hacia lo que tiene menos temperatura. Esta es la regla de oro, jóvenes. Regla de oro. Ustedes ponen esto así, ya, reprobados. Eso está mal. Muy mal. Lo correcto, así. Desde lo que tiene alta temperatura hacia lo que tiene baja. Esa regla se tiene que cumplir. Si son iguales, ¿qué pasa? No hay equilibrio térmico, no hay líneas de calor, si son iguales las temperaturas. Ya. Regla de oro. Estos se equivocan, todo el examen les va a ir mal. Esto es la clave de las claves. Saber de dónde empieza y hacia dónde va. Saber que el calor son líneas de energía. Invisibles, ¿no? Líneas de energía. Saber que la temperatura es lo que está adentro de los cuerpos. Adentro de los cuerpos. Saber que si las temperaturas son las mismas, hay equilibrio térmico y no existe calor. Saber que el calor se mide en calorías, pero también, por ser energía, se mide también en joules. Ambos son válidos. ¿Tiene alguna consulta de eso, jóvenes? ¿Puede repetir, por favor? Eh, no te escucho bien, Vilma. Si lo puedes escribir, si no. ¿Qué es el contacto térmico? El contacto térmico es que existen estas líneas, ¿no? Es que exista el calor, ¿no? O sea, que existen esas líneas de calor. Si no hay las líneas, no hay contacto térmico. Hay las líneas, entonces hay contacto térmico. Ya, vamos ahora. A ver, permítanme. Tal vez hay alguna pregunta. Ya, una vez más. ¿Qué es esto? A ver, una vez más nos piden que expliquemos esto, que les he dicho que es clave. Ya, tal vez esto de aquí. ¿Qué es contacto térmico? Contacto térmico es que exista estas líneas. Estas líneas tienen que existir para que haya contacto térmico. Si no hay esas líneas, si estas líneas no existen, entonces no hay contacto térmico. Si no hay esas líneas. Y esas líneas cuando no hay. Esas líneas no hay cuando ambos cuerpos tienen la misma temperatura. No hay contacto térmico. Por más que los dos cuerpos A y B estén unidos, así, no hay contacto térmico. Pero Inge, se están chocando. Aquí hay contacto. No, no hay contacto térmico. Estamos hablando de lo térmico.
No hay líneas de calor. Ya, siguiente. ¿Cuándo hay contacto térmico? Hay contacto térmico cuando hay variación de temperaturas entre los cuerpos, hay diferencia de temperaturas. Hagamos un ejemplo. Si esto tiene, por ejemplo, 3 grados centígrados y este tiene 0 grados centígrados, ¿hay líneas de calor? Sí hay. La línea de calor parte desde lo que tiene más alta temperatura. Este tiene 3 y este tiene 0. ¿Cuál es más grande? 3. Entonces parte de aquí y viene aquí. Son líneas imaginarias de calor. Esa es la clave, saber dibujar esto, de dónde empieza y hacia dónde va. Empieza en este caso, empieza de A y va hacia B. Desde lo que tiene alta temperatura hacia lo que tiene baja temperatura. ¿Hay contacto térmico? Sí hay. ¿Por qué? Porque hay estas líneas. ¿El calor en qué se mide? En calorías. Pero también por ser energía se mide en joules. Ya, lo explico una vez más. Vamos al siguiente. Siguiente concepto. Ahora sí. Ahora sí entramos. Hemos visto lo que es el calor. Ahora vamos a ver lo que es la temperatura. Ya saben. ¿Qué es la temperatura? Ahí tenemos el pequeño concepto de lo que es temperatura. Ahí está la temperatura. La temperatura es una magnitud física que indica la energía interna, y esto voy a resaltar, energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general, medida por un termómetro. Hagamos nuevamente el ejemplo. Tengo un cuerpo A, tengo un cuerpo B. Tengo dos cuerpos, el cuerpo A y el cuerpo B. La temperatura de este cuerpo es de 60 grados centígrados y de este 20. ¿Hay línea de calor? Sí, hay línea de calor. Calor. En este caso, miremos, ¿qué es la temperatura? La temperatura es la energía interna. Entonces, miren, esto de aquí es su energía interna. Esto de aquí es energía interna. Ya. ¿Qué es el calor? El calor es la transferencia de energía. Este calor es la transferencia de energía. Ya. En este sistema, jóvenes, que les acabo de dibujar, con esto todo. Pregunta, ¿quién aumenta su energía interna? ¿Y quién disminuye su energía interna con el pasar del tiempo? ¿Quién ha aumentado su energía interna? ¿El cuerpo B? Exactamente. El cuerpo B, ¿qué ha pasado con el cuerpo B? Este cuerpo B, vamos a poner cuerpo B, aumentó su energía
interna. ¿Por qué ha aumentado? Porque ha habido transferencia. Es como si yo agarrara de aquí y lo llevara aquí. Por eso el dibujito yo lo estoy haciendo así con un punto, miren. Viene de aquí y lo lleva al B. El cuerpo B está aumentando su energía interna. ¿Y el cuerpo A? ¿Qué pasa con el cuerpo A? El cuerpo A disminuye su energía interna. ¿Quién está haciendo que eso pase? ¿Quién hace que disminuya y el otro aumente? Este calor hace la transferencia de energía. Una vez más. ¿Quién hace transferencia de energía? Q. Ya, fácil, ¿no? ¿Temperatura qué es? Es la energía interna del cuerpo. ¿Que se mide con qué? Con un termómetro. Con un termómetro podemos medir la energía interna de un cuerpo. Sea del cuerpo A o sea del cuerpo B, puedo medir con termómetro. Vamos, un ejemplo más. ¿Qué es la temperatura? Ahí está. Vamos a hacer una cosa más. Esto ya les he dicho, ¿no? Pero les voy a escribir aquí. ¿Qué es el equilibrio térmico? ¿Qué es el equilibrio térmico? Vamos a poner tres cuerpos. El cuerpo A, el cuerpo B y el cuerpo C. Permítanme un momento, por favor. Se ha bloqueado esto. Veamos esto, jóvenes. Tengo tres cuerpos. Tengo el cuerpo A, cuerpo B y el cuerpo C. El cuerpo A tiene 10 grados, el cuerpo B tiene 5 grados y el cuerpo C tiene 30 grados. Tres cuerpos. ¿Hay calor? Sí hay calor. Desde lo más caliente hasta lo más frío. Desde que tiene lo que tiene alta temperatura. Permítanme un momento, por favor.
hermano. Ya, continuamos. Ya, entonces tenemos esto, ¿no? El equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? Ya hemos visto, ¿no? Esto, estamos viendo aquí tres cuerpos que tienen diferentes temperaturas y va a haber transferencia de calor, ¿no? Va a haber transferencia de calor. O sea, van a modificar sus energías internas. O, dicho en otros términos, su temperatura. Va a variar ya su temperatura. Pasa un tiempo, pasa un tiempo, y se produce lo que es el equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? Que estos tres cuerpos, A, B y C, han logrado tener una misma temperatura. Pongamos que han logrado tener todos 18 grados. Todos 18 grados centígrados tienen, todos tienen la misma temperatura, 18 grados centígrados. Significa, ¿hay línea de transferencia de calor? No, no hay transferencia de calor. ¿Por qué? Porque tienen la misma temperatura. No hay. Entonces, es en este punto que se ha dado el equilibrio térmico. Térmico. Ese es el equilibrio térmico. Ya les expliqué hace un momento atrás, ustedes ya lo sabían. Ya. También este equilibrio térmico, no, este equilibrio térmico se le conoce como la ley cero de la termodinámica. ¿Qué les dice la ley cero de la termodinámica? Solamente es otro nombre más bonito, ¿no? ¿Qué les dice la ley cero de la termodinámica? Les dice que la temperatura A es igual a la temperatura en B y la temperatura B es igual a la temperatura C. Entonces, la temperatura A es igual a la temperatura C. Equilibrio térmico. Aquí estamos hablando de lo que es la ley cero de la termodinámica. Vamos a ponerle con otro color, ¿no? Esta es la ley cero les preguntan qué es la ley cero de la termodinámica. Se acuerdan de lo que es equilibrio térmico y listo. Temperatura A es igual a temperatura B. Temperatura B es igual a temperatura C y temperatura A es igual a temperatura C. Todos la misma temperatura. Equilibrio térmico. Ya, vamos al siguiente. Ahora vamos a entrar a lo que es una fórmula, la primera fórmula. Miren, hasta ahorita hemos avanzado pura teoría. Teoría, que teoría, que teoría, que teoría. Ahora vamos a empezar a avanzar. Ya empezaremos con fórmulas. Fórmulas que nos sirven en los ejercicios. Miremos esto. Primera, subtítulo, cambio de temperatura. Lo voy a poner para que se acuerden, energía interna. Ahí está. Cambio de temperatura o la energía interna. Aquí tengo un cuerpo. Vamos a poner el cuerpo B. Hay un cuerpo B, un cuerpo A. Vamos a poner ya cuerpo B y aquí arriba está un cuerpo A. Les dice que aquí el cuerpo B tiene 50 grados centígrados y el cuerpo A tiene 10 grados centígrados. ¿Qué es el calor? El calor es la energía que viene de aquí hasta aquí, ¿no? Este es el Q, calor, la transferencia de energía.
del que está con alta temperatura al que está con baja temperatura. Pasa el tiempo. Vamos a poner aquí tiempo. Pasa el tiempo. ¿Y qué tenemos luego? Que esta temperatura del cuerpo B ha variado. Ya no es 50, ya es 30. Pongamos con otro color. La temperatura del cuerpo B era 50 grados centígrados. Ha pasado el tiempo y la temperatura del cuerpo B en otro instante del tiempo, le vamos a poner comillita, es igual a 30 grados centígrados. ¿Cómo se calcula el cambio de temperatura? ¿O qué calor se necesitaría para hacer eso? La pregunta es, aquí puedo poner, ¿qué calor ahí está la pregunta típica de los ejercicios. ¿Qué calor se necesita extraer del cuerpo B para que cambie su temperatura? ¿Qué fórmula empezamos a analizar aquí? Esta. O también, ¿qué calor se necesita la primera fórmula? CE, ¿qué es CE? CE, calor específico. M, la masa del cuerpo, porque la masa tiene mucho que ver, ¿no? El cuerpo B, este cuerpo B tiene una masa. Masa del cuerpo B. Masa del cuerpo B. Miren, la masa no ha variado. Sigue siendo la misma masa. Lo único que está variando es la temperatura, nada más. Masa del cuerpo. Y tenemos luego las temperaturas. Temperatura en mayúsculas le he colocado, ¿no? Lo voy a corregir. Temperatura en el cuerpo B. Temperatura en el cuerpo B. Después de pasado un tiempo. Cambio de temperaturas. Primera fórmula. ¿Qué calor se necesita extraer del cuerpo B para que cambie su temperatura? Esta fórmula clave para resolver ejercicios. Esta fórmula vamos a llevar en todo el capítulo número 5. Una forma rápida de recordarse. ¿Se recuerdan del pavo ratón, jóvenes? Pavo ratón. ¿Qué era el pavo ratón? Era pavo, ratón, ¿no? Fórmula de química, de gases, ¿no? Ya. Nosotros, ¿cómo nos recordamos esta fórmula? Bien facilito. Y van a ver que yo harto utilizo esto. Q se mata. Yo me recuerdo con eso, jóvenes. Q se mata. Así. Q se mata. Q se mata. Repitiéndoles. Q se
mata. Fórmula clave para resolver el ejercicio. Q se mata. Q se mata. Fácil, ¿no? Primera formulita que estamos aprendiendo con cambio de temperatura. ¿Un cuerpo está cambiando de temperatura? Sí. Ahí está el cuerpo que está cambiando de temperatura. Entonces empezamos a analizar la relación de calor con temperatura. Hagamos un ejemplo. Con Q se mata. Vamos con el ejemplo. Ahí está. Y ahí está el ejemplo. ¿Qué cantidad de calor pierde un recipiente de agua líquida para observar que su temperatura disminuye de 90 grados centígrados a 40 grados centígrados? La masa del agua es 10 gramos. Es así, ¿ven? Tengo una tacita de té. Ahí está una tacita de té que tiene, ahí les dice agua. La temperatura del agua es 90 grados centígrados. Ah, está muy caliente, lo he dejado sobre la mesa. Lo he dejado sobre la mesa. Ha pasado un tiempo. Y esta misma tacita de agua, esta misma tacita de agua ha cambiado, ha disminuido su temperatura. La temperatura de esto va a ser 40 grados centígrados. Ha disminuido temperatura. Para que su energía interna varíe, disminuya su energía interna o la temperatura, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar calor, ¿no? Tengo que extraer calor de aquí. Tengo que sacar calor del agua. Tengo que sacar energía interna. Es ese calor, ¿no? Tengo que sacar calor. Tengo que sacar energía interna. Listo. La pregunta es, ¿cuánto de calor tengo que sacar? ¿O cuánto tiene que perder de calor? Miren, la pregunta es, ¿qué cantidad de calor pierde? ¿A cuánto tengo que sacarle? ¿Cuánto tiene que perder? Entonces ahí está la respuesta, ¿no? Q se mata. Q se mata. Ya. Todavía no les he dicho lo del calor específico, ¿no? Desde ya les voy a ir adelantando. Más adelante vamos a llevar más lo que es el calor específico. Esto se puede obtener de tablas, por si acaso. Tengo dos calores específicos. Calor específico y calor específico. En el de arriba es una caloría gramos, grado centígrado, y el otro es 0.5 gramos sobre grado centígrado. En este de aquí arriba estamos hablando del calor específico del agua líquida. Y ahí estamos hablando del agua, vapor de agua o de hielo. Pregunta para ustedes. ¿Esto es agua líquida o agua de hielo? Agua vapor. Es agua líquida, ¿no? Les dice agua líquida. Entonces si es agua líquida tengo que utilizar este calor específico. Si me hubiera dicho
agua en forma de vapor o agua de hielo, agua en forma de hielo, tengo que utilizar la de abajo. Ya. Listo. Entonces, tranquilamente, ¿qué calor tengo que extraer o qué calor tiene que perder? Es una caloría, gramos, grados centígrados. La masa es de 10 gramos. 10 gramos. Variación de temperatura. Temperatura final menos inicial. O final menos inicial. Es lo mismo, ¿no? Vamos a poner 40 grados centígrados menos 90 grados centígrados. Entonces el calor que va a perder es, simplifico, y la respuesta va a ser 500 calorías. Ahí está. ¿Cuánto calor tengo que sacarle a 90 grados a un agua líquida que está a 90 grados centígrados? Tengo que sacarle 500 calorías. Esto es agua líquida, ¿no? Eso hay que recordarse. Agua líquida. Agua líquida. ¿Ya tiene alguna consulta de esto, jóvenes? ¿Alguna consulta? Ya, entonces, ya, hemos empezado ya a analizar nuestra primera fórmula del calor específico, bueno, del calor, ¿no? Del calor, Q se mata, para calcular el calor que hay que sacar para que enfríe esa agua, ¿no? Podemos hacer otro ejemplo, igual, de lo mismo, ¿no? Voy a hacer otro ejemplo, voy a escribir, ¿no? Ejemplo. Vamos a colocar aquí un ejemplo. Va a decir, ¿qué cantidad de calor para aumentar su temperatura? Ya. Otro ejemplo. ¿Qué cantidad de calor tengo que suministrar? Ah, miren, a 230 gramos de agua líquida. Les dice aquí, miren, hay agua líquida. Aquí hay agua líquida. Ya, miren, aquí hay agua líquida. Agua líquida. ¿Cuál es su temperatura de esta agua líquida? 30 grados centígrados. Su temperatura interna es de 30 grados centígrados. La pregunta es, ¿qué calor tengo que suministrar? Ah, ¿qué calor tengo que darle? Ahí está. ¿Qué calor tengo que darle? ¿Para qué? Para aumentar su temperatura. Ah, ya. Va a pasar tiempo. Después de un tiempo, ¿qué va a pasar? Va a aumentar su temperatura interna. Vamos a ver. Y su temperatura después de
después de su temperatura interna, ¿qué va a pasar? Va a aumentar su temperatura interna. ¿A cuánto va a aumentar? 20%. Dice. Ya. Va a aumentar su temperatura, va a aumentar 30 grados centígrados más el 20% de temperatura. Ya, entonces vamos a poner temperatura 1 y esta temperatura 2. 20% de temperatura 1. Aumenta 20%. ¿Qué calor tengo que suministrarle? Ya, lo primero que tengo que calcular es esta temperatura 2 o temperatura final también. Vamos a colocarlo como corresponde. Temperatura, esto es temperatura inicial y esta es temperatura final, después de pasado un tiempo. Cálculo, vamos a calcular temperatura final. Empezaremos a resolver. ¿Cómo calculo la temperatura final? Nos dice que es 20% más de su temperatura. Ya, la temperatura inicial es de 30 grados centígrados. ¿Cuánto sería el 20% de esto? El 20% de temperatura inicial sería 0.2 de temperatura inicial. O sería lo mismo que decir 0.2 de 30 grados centígrados. Ya, 0.2 por 30. 0.2 por 30. 6. 6 grados centígrados es esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la temperatura final? Temperatura final va a ser 30 grados centígrados más 6 grados centígrados. Temperatura final es de 36 grados centígrados. Ya, entonces eso puedo colocarlo aquí, ¿no? Ya tengo temperatura final, tengo temperatura inicial, tengo también que el calor específico del agua líquida es 1 gramo, no, una caloría, gramo, grados centígrados. Tengo que el calor específico del agua líquida, este es del agua líquida, es ese valor. Tengo temperatura inicial, tengo temperatura final y tengo la masa que es 230 gramos. Entonces Q se mata directo. Q se mata. Entonces tengo que el calor es igual al calor específico. Una caloría, gramo, grado centígrado. Masa, 230 gramos. Variación de temperatura. Temperatura final, 36 grados centígrados menos 30 grados centígrados. Y la respuesta va a ser 1380 calorías. Ahí tengo el otro ejercicio, ¿no? El Q se mata ha sido clave, ¿no? La formulita esta ha sido clave. Tengo calor específico, tengo temperatura inicial, temperatura final y la masa. ¿Qué calor tengo que suministrarle? Tengo que suministrar 1380 calorías para variar la temperatura de 30 grados a 36 grados. Ya. ¿Tiene alguna consulta, jóvenes, de esta parte?
Estamos viendo ya calorimetría, ¿no? Calor estamos empezando a ver. ¿Tiene alguna consulta, jóvenes? Calor. Calor, cambio de temperatura. Ya. Vamos a hacer unos dos preguntitas, jóvenes, teóricas, y con eso nos vamos a ir a descansar. ¿Por qué? Porque el día de hoy no han asistido todos los estudiantes y no me gustaría perjudicarles. Creo que están estudiando para su examen que tienen mañana, ¿no? Se hace programado los exámenes y mañana tienen examen. Así que no me gustaría perjudicarles y me gustaría que más bien vayan y estudien. Estudien la materia de matemáticas, creo que se hace programado. ¿Ya? Vamos a hacer unas dos preguntas. Ya, tengo un cuerpo A. Ahí está el cuerpo A, que tiene una temperatura de 30 grados centígrados. Ya. ¿Qué pasa si yo le doy calor? Pregunta. ¿Qué pasa si yo doy calor a un cuerpo de 30 grados centígrados? A ver, ¿quién me va a responder? Son poquitos, así que puedo preguntarles. A ver, David, Quispe, ¿qué es lo que sucede si yo le doy calor a este cuerpo de 30 grados centígrados? Por chat, si no tienes micrófono. ¿Qué le sucede al cuerpo A de 30 grados centígrados si yo le suministro calor? A ver, David Quispe Cori. Se dilatan. No hemos llegado todavía a ese tema. ¿Qué pasa si le suministro calor? Aumenta su temperatura. Si su temperatura inicial era 30 grados centígrados, si yo le suministro calor, ¿qué va a pasar? Pasa el tiempo y el cuerpo A ya va a tener una temperatura final de ¿qué? Pónganse 50 grados centígrados. ¿Qué ha sucedido? Ha aumentado su temperatura. Si yo le suministro calor, aumenta su temperatura. Antes era de 30, luego va a ser de 50. Aumenta. Siguiente caso. Esto ya les explico yo. Al cuerpo A, que tiene una temperatura inicial de 30 grados centígrados. Yo a este cuerpo le saco calor. ¿Qué sucede? Pasa el tiempo y el cuerpo A tiene una temperatura final que es menor. Pongámosle que cualquier número, ¿no? Ha disminuido a 7 grados centígrados. Disminuye su temperatura. Estamos hablando de las temperaturas. Dilatación luego vamos a llevar. Dilatación es bien fácil. Pero también hay ejercicios ahí. No, no es tan difícil, es facilísimo. Esto nomás quiero que sepan ustedes bien ahorita. Si yo le doy calor, ¿qué sucede? Aumenta su energía interna. Si yo le saco calor, ¿qué sucede? Disminuye su temperatura interna. Listo, jóvenes. Con esto vayan a estudiar para su examen del día de mañana.
Voy a subir esta grabación a YouTube, lo voy a subir para que puedan todos observar, más que todo las personas que no han asistido, ¿no? Y ustedes también para que puedan repasar.